Eh, Continuamos con la jornada vespertina, continuamos con más charlas interesantes, con los cursos por ya tarde-noche también. Y les recordamos que pueden seguir la página de la escuela de la escuela de física de esta escuela y, y seguir la transmisión por Facebook Live y pueden revisar también ahí los calendarios de cómo están organizadas las pláticas de este día, las pláticas del siguiente y los siguientes días también para que estén informados de qué pláticas son las que vienen. Y vamos a continuar en esta tarde con la plática de la Master Cheryl Melara y les voy a hablar un poco sobre ella. Eh, Ella estudió su licenciatura en física en la UNAM con orientación en astrofísica. También obtuvo una maestría en ciencias físicas en el Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM y está cursando actualmente su doctorado en el área de física de partículas elementales en el Instituto de Física de la UNAM también. Actualmente está haciendo investigación que consiste en construir modelos con partículas candidatas a materia oscura, las cuales son extensión al modelo estándar de física de partículas. Y sobre eso nos va a hablar en esta tarde. Sobre el tema es la simetría bariónica del universo y la materia oscura. Recuerden que pueden ir haciendo sus preguntas aquí en el chat o también en vivo ahí por Facebook para revisarlas ahí al final. Así que, profesora Cheryl Melara, tiene alrededor de 50 minutos para su charla y el tiempo es suyo. Ok, gracias David. Y gracias por la invitación al evento, que quiero felicitarlos por la excelente organización que han tenido y también muy buenos invitados, ¿no? Internacionales. Ok, entonces como ya les comentó David, yo voy a hablar sobre lo que es la simetría bariónica del universo. Entonces, eso se traduce básicamente en una simetría entre materia y antimateria. ¿Ok? Entonces, para poder hablar sobre eso, primero necesitamos definir qué entendemos por materia y qué entendemos por antimateria y qué es eso de bariónico, ¿no? Entonces, la materia ordinaria, que es todo lo que nos rodea, incluso nuestros cuerpos, está compuesta de partículas que se conocen como bariones y también electrones, ¿no? Entonces, ¿qué son los bariones? Los bariones, por decirlo así, son pequeños bloques, ¿no? Que conforman toda la materia y esos pequeños bloques a su vez están compuestos de otros bloquecitos más pequeños que llamamos quarks, ¿no? Entonces, los quarks y los electrones son ejemplos de partículas elementales. Entonces, aquí no me voy a detener tanto porque ya recibieron un curso de introducción al modelo estándar, ¿no? Pero eh, lo fundamental que hay que recordar es que las partículas se dividen en dos grandes grupos, ¿no? Las partículas fundamentales, que son los fermiones y los bosones, ¿no? Entonces los fermiones tienen la característica de que tienen un spin semientero y los bosones tienen spin entero, ¿ok? Entonces, dentro de los fermiones hay una subclasificación que son los quarks y los leptones, ¿no? Entonces, la materia, tal que nosotros la conocemos, la materia bariónica, que así se la llama, está compuesta de esta primera columna que vemos acá, que es la primera familia, ¿no? Porque así se divide las partículas en el modelo estándar entre familias, ¿ok? Y fíjense que también tenemos acá los bosones, y estos son importantes porque estos bosones son los mediadores de las interacciones fundamentales. Hay cuatro tipos de interacciones fundamentales: la electromagnética, que es con la que ustedes están más familiarizados, ¿no? También la gravitacional, que todos conocemos. Está la fuerza nuclear débil y la fuerza nuclear fuerte, ¿no? Entonces esas son las cuatro interacciones fundamentales. Y aquí en la derecha tenemos una partícula muy especial que es el bosón de Higgs. Entonces, ¿por qué es especial? Esa era una pieza faltante que estaba en el modelo estándar y que en el 2012 se pudo anunciar su descubrimiento. Entonces, ese bosón de Higgs tiene la característica de que le otorga masa a estas otras partículas, ¿no? Es decir, cuando estas otras partículas, los fermiones y los bosones mediadores, que les conocemos como bosones de norma, interactúan con el bosón de Higgs, entonces adquieren masa. Entonces, eso fue muy importante porque esas partículas, estos bosones de norma, parecían sin masa,
según simetría del modelo estándar. Entonces se creó un mecanismo para que explicar cómo es que tienen masa, porque eso así se observaba experimentalmente, ¿no? Entonces ese mecanismo es el mecanismo de Higgs, ¿no? ¿Ok? Y bueno, entonces la otra cosa que tenemos que entender es qué es la antimateria, ¿no? ¿Qué entendemos por antimateria? Entonces, fíjense que cuando se estaba estudiando la mecánica cuántica, en 1926, Erwin Schrödinger postuló una ecuación que me describe la evolución de un sistema, ¿no? A nivel cuántico. Entonces, esa era la ecuación de Schrödinger. Y esa ecuación fue muy importante, o sea, para predecir resultados experimentales, y me describe, o sea, me da todas las características del sistema, pero esa ecuación de Schrödinger no es relativista, ¿no? Entonces después se dieron intentos por hacer una ecuación de onda relativista. Uno de esos primeros intentos fue la ecuación de Klein-Gordon, pero la ecuación de Klein-Gordon traía ciertos problemas, ¿no? O sea, a la hora de calcular la densidad de probabilidad, aparecían probabilidades negativas, y también a la hora de obtener el espectro de energía, entonces se llegaban a incongruencias, ¿no? En la teoría. Entonces, ¿cómo se solucionaron esas incongruencias? Pues Paul Dirac, él propuso una ecuación de onda que sí era relativista, y esa ecuación fue un paso tremendo en la física, porque esa ecuación predijo la existencia de antimateria, es decir, que tenía dos soluciones, creo que eso lo mencionaron también en la mañana. Entonces, una corresponde a una partícula y la otra solución corresponde a una partícula que tiene la misma masa, pero tiene carga opuesta, ¿no? Entonces, eso es lo que se conoce como la antipartícula, es decir, esa ecuación predijo la existencia de antimateria. Y en 1932, fíjense, se descubre lo que es el positrón. ¿Qué es el positrón? Es la antipartícula del electrón. Entonces, un positrón tiene la misma masa que el electrón, pero tiene una carga positiva, ¿no? Sabemos que el electrón tiene una carga negativa. Entonces, tiene la carga, decirlo así, es como la de un protón, ¿no? Una carga positiva. Entonces, ¿dónde encontramos la antimateria? Esa es una pregunta importante. Generalmente la antimateria se produce en el laboratorio, ¿no? Entonces, aquí, como podrán ver, están un grupo de aceleradores en Fermilab, se producen los aceleradores de partículas. Entonces, cuando se aceleran partículas a gran velocidad, entonces ahí se producen reacciones que producen antimateria. También fíjense que en el CERN hay un desacelerador de protones, que ese tiene como objetivo precisamente estudiar la antimateria. También la antimateria tiene aplicación en la medicina. Es decir, aquí pueden observar un escáner de una tomografía por emisión de positrones. Entonces se logra tomar una imagen, ¿no? A través de la emisión de positrones. También podemos encontrar antimateria cuando partículas muy energéticas que provienen del exterior de la Tierra chocan con la atmósfera, ¿no? Entonces ahí se produce una cascada de partículas, ¿sí? Y de partículas y antipartículas también. Y por supuesto que en decaimientos radiactivos, ¿no? Quizás el más conocido, que es el decaimiento beta, que es el decaimiento de un neutrón. Ahí se produce antimateria, ¿no? Se produce un antineutrino del electrón. Ok. Entonces, ¿a qué nos referimos con asimetría bariónica? O asimetría bariónica es esencialmente asimetría entre bariones y antibariones, es decir, asimetría entre materia y antimateria. Entonces, fíjense que durante el Big Bang se crearon igual cantidad de materia que antimateria, porque eso es un principio básico, ¿no? De la física. Entonces, cuando se crea materia y antimateria, se crean en igual cantidades, ¿no? Porque ahí tengo conservación de carga, por el principio de conservación de energía, etcétera, ¿no? Entonces, siempre que se crea materia y antimateria, se crean pares, como esta imagen que muestro aquí abajo. Entonces, es decir, si se crea un positrón y un electrón, así se crean en pares, y también se destruyen en pares, como se muestra en esta imagen, esta otra imagen. ¿Ok? Entonces, pero ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Que todo lo que nosotros observamos, o sea, desde las formas más pequeñas de vida hasta las estructuras más grandes, las galaxias, o sea, los planetas, todo en el universo está formado casi completamente de materia y no antimateria. Entonces decimos, ¿qué fue lo que pasó, no? Porque si se creó igual cantidad de materia y antimateria, actualmente hay mucha más materia que antimateria. Entonces eso es un problema abierto, ¿no?
¿Ok? Entonces, una posible explicación es la bariogénesis. ¿Qué es la bariogénesis? Es un proceso físico mediante el cual se generó esa simetría en el universo temprano. Es decir, que tuvo que haber pasado algo ahí, un fenómeno físico, para que yo tuviera después más materia que antimateria, ¿sí? Y eso, ¿cómo se puede medir? Fíjense que el satélite Planck mide a través de observaciones cosmológicas, ha medido esa asimetría bariónica, es decir, con ese numerito que se muestra acá. Fíjense que es un numerito muy pequeño, ¿no? Eso pasó al principio del universo, ¿no? Entonces, eso se mide de esta forma, se define de esta forma, como el número de bariones menos el resto del número de antibariones entre el número de fotones, ¿no? Y obtengo este número de acá, fíjense. Entonces, ¿por qué estudiar la bariogénesis? O sea, ustedes se preguntarán, o sea, ¿por qué es importante, relevante? Pues resulta que si eso no hubiese pasado, el universo estaría completamente vacío, o sea, no habría más que energía. ¿Por qué? Recordando esta imagen de acá, cada vez que yo junto materia con antimateria, ¿qué va a pasar? Se van a aniquilar, ¿no? Entonces, si no hubiese tenido un exceso de materia sobre antimateria, entonces todo se hubiera aniquilado en pares y nosotros ni siquiera existiríamos, ¿no? Entonces, la bariogénesis es la razón de nuestra propia existencia. Entonces, por eso es importante que nosotros queramos comprender qué pasó, ¿no? ¿Cuándo ocurre? O sea, cuando menciona que ocurre en el universo temprano, fíjense que aquí se da el Big Bang, ¿no? La gran explosión, y hay un proceso que se ocurre después que es la inflación. La inflación es una expansión rápida, no exponencial, en la que el universo crece muy rápidamente, ¿no? Y después se van formando lo que son los núcleos más pesados, ¿no? Entonces, la bariogénesis tuvo que haber ocurrido después de la inflación y antes del Big Bang nucleosíntesis, ¿no? ¿Por qué después de la inflación? Porque si ocurre antes, entonces al universo al expandirse rápidamente, entonces ahí se diluye esa simetría, ¿no? De materia-antimateria. Ok. Entonces, fíjense que en 1967 un físico ruso propuso las condiciones para que se diera la bariogénesis. ¿Y cuáles son esas condiciones? Tres cosas deben pasar, ¿no? Hay una violación de número electrónico y bariónico, debe haber una violación de carga y carga paridad, que ya voy a explicar qué significa eso, y debe romperse el equilibrio térmico, ¿no? Entonces, él propuso esas condiciones en 1967. Y un dato interesante sobre este físico, Andrei Sakharov, es que en 1975 recibió el premio Nobel, pero no en física, recibió el premio Nobel de la Paz, porque él se opuso a que se usaran las armas atómicas en guerra, ¿no? Entonces, armas nucleares. Entonces, él se opuso y por eso, de hecho, fue perseguido por la Unión Soviética y posteriormente fue exiliado, ¿no? Pero se reconoció su esfuerzo en función de la paz y él recibió el Premio Nobel de la Paz en 1975. Y también dejó su huella en cosmología, ¿no? Porque él describió esas condiciones que tienen que pasar para que se dé la bariogénesis y en base a esas condiciones es que se construyen los modelos actuales para poder explicar la bariogénesis. Ok, entonces hay distintos tipos de bariogénesis. El más sencillo es este, decaimiento de partículas pesadas fuera del equilibrio, ¿no? Entonces, a partir de ahí se puede generar un proceso que se llama lectogénesis, que consiste básicamente en la violación del número electrónico, y esa simetría posteriormente se traduce en una violación de número bariónico, es decir, se convierte en bariogénesis a través de procesos de Fallerón, ¿ok? También está la bariogénesis electrodébil, así que ahí eso ocurre mediante las transiciones de fase. Y este mecanismo de Affleck-Dine, que fue descrito por estos dos físicos, Affleck y Dine, que ese requiere de teoría de unificación, ¿no? Y requiere de supersimetría para que ocurra, ¿ok? Entonces, les decía, tiene que ocurrir una violación de número electrónico o número bariónico. Entonces, ¿qué es eso de número electrónico y número bariónico? Fíjense. Entonces ya definimos que los bariones, fíjense, los bariones son partículas que están formadas de 3 quarks típicamente, ¿no? Los mesones están formados de
un quark y un antiquark, y hadrones pues ya tienen mayor número de quarks, ¿no? Entonces, cuando hablamos de bariones nos referimos a eso, ¿no? Los más conocidos, los con los que ustedes están mayor familiarizados son el neutrón y el protón, ¿ok? Entonces, fíjense que el neutrón y el protón en principio se pensaba que eran partículas fundamentales. ¿A qué me refiero con una partícula fundamental? Y eso es importante entenderlo. Es decir, que no tiene ya más división o una estructura interna, ¿no? Pero resulta que el neutrón y el protón sí tienen una estructura interna que son los quarks, ¿no? Entonces, esos son los que nosotros conocemos como bariones. Entonces, cuando nosotros tenemos un determinado proceso o una reacción y aparece uno de esos dos ahí, un neutrón o un protón, entonces a eso le asignamos número bariónico 1. Si tenemos una antipartícula de ese barión, por ejemplo, si tuviéramos un antiprotón, entonces le asignaríamos número bariónico -1, ¿no? Entonces, lo mismo sucede con los lectrones, ¿no? Entonces, si tenemos un electrón, le asignamos un número electrónico 1, y si tenemos un positrón, le asignamos un número electrónico -1, ¿ok? Entonces, ¿eso por qué? Porque eso nos ayuda a entender las simetrías que hay, ¿no? En el sistema. Entonces, la física fundamental básicamente consiste en eso, en la descripción de simetrías, ¿no? Entonces, las simetrías fundamentales que nosotros conocemos son la conservación de energía, la conservación de la carga, ¿no? Entonces, eso me dice que todo proceso que ocurre, antes y después yo tengo que tener la misma cantidad de carga, ¿no? Y eso así se ha observado en el laboratorio siempre, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el decaimiento beta, que pues ha sido muy estudiado, ¿no? Y tiene muchas aplicaciones. Entonces, el decaimiento beta, que es esencialmente, yo tengo un átomo y en ese átomo, pues un neutrón decae a un protón, un electrón y un antineutrino del electrón, fíjense. Entonces, ¿cómo observo yo ahí las leyes de conservación o las simetrías? La carga, fíjense bien, el neutrón sabemos que es una partícula neutra, no tiene carga, o su carga total es igual a 0, mejor dicho. El protón, fíjense, tiene carga 1, el electrón tiene carga -1, y los neutrinos son partículas neutras, ¿ok? Entonces yo antes tenía carga 0, si yo me fijo después, ¿qué tengo? Al sumar estos dos, tengo carga 0, ¿no? Entonces todo está bien, se conserva la carga. El número leptónico, en base a lo que explicamos anteriormente, este no es un leptón, es un barión, ¿no? Entonces tiene número bariónico 1, el protón también es un barión, tiene número bariónico 1, y estos dos son leptones, ¿no? Entonces el electrón tiene número bariónico 1 y este, por ser una antipartícula, tiene -1, ¿no? Entonces, si antes tenía número electrónico 0, después debe ser 0, vemos que se cumple, y aquí también, ¿no? El número bariónico, 1 y 1 después, ¿no? Entonces, así es que se conservan esas tres cantidades, ¿no? Número leptónico, número bariónico y carga. Ok, entonces todos los procesos que nosotros hemos observado en el laboratorio cumplen esas características. No se ha observado un proceso que viole el número electrónico o el número bariónico o la carga, ¿no? También otro ejemplo es el decaimiento del muón, que ese es muy importante también, ya les voy a explicar por qué. Si me fijo aquí, el muón es una partícula, vamos a ver si nos vamos a la tablita de modelo estándar, es como el electrón, ¿no? Entonces es un leptón, ¿no? Fíjense, eso es lo que es, tiene mayor masa, ¿no? Entonces, ese tiene número leptónico 1, ¿ok? Y aquí al final tengo un neutrino, entonces igual número leptónico 1, este es un antineutrino, -1, y este es 1, ¿no? Entonces, tengo 1 y 1 al final, entonces se conserva, ¿no? También la carga, pueden ver, este tiene carga -1, igual que el electrón, entonces al final aquí tengo -1, entonces se conserva la carga, y variones no tengo variones ahí, ¿no? Entonces 0 antes y 0 después, ¿ok? Bueno, ¿qué otras simetrías hay? Porque decíamos que tenía que pasar para que se diera la bariogénesis, violación de número leptónico, bariónico, y también violación de carga paridad, ¿no? Entonces ya vamos a ver qué es eso de carga paridad. Entonces la paridad, cuando yo aplico una transformación de paridad, estoy haciendo una reflexión en el sistema, ¿no? Es como que yo colocar un espejo y estoy reflejando mi sistema en ese espejo. ¿Okay? Entonces las leyes de la física deben ser las mismas bajo esa reflexión. ¿Okay? Entonces, si se fijan aquí, o sea, si yo tengo una partícula, ¿no? Y este es su spin, el spin es similar
al momento angular, le llamamos momento angular intrínseco de la partícula. Entonces, si yo coloco mi mano, ¿no?, en dirección de la flechita y veo que apunta hacia arriba, entonces esa proyección del spin va en la misma dirección de movimiento de la partícula que tengo marcado aquí con la flecha roja, ¿no? ¿Okay? Entonces, cuando yo hago una transformación de paridad, ¿qué va a cambiar? Va a cambiar la dirección de movimiento de la partícula. Es decir, se estaba moviendo hacia arriba, ahora se va a mover hacia abajo. ¿Okay? Entonces, el spin, fíjese que el spin no cambia, y eso se lo muestro acá en las transformaciones. Es decir, cuando yo hago una transformación de paridad, que R, que es el vector de posición, va a cambiar a menos R, la velocidad va a cambiar a menos B, o el momento, ¿no? P a menos P, y el momento angular que pasa no cambia. Ese recuerden que lo definimos como R cruz P. Entonces, si cambia R y se cambia P, entonces ahí los dos signos, ¿verdad? Tengo menos por menos, me da más, ¿no? Entonces me queda positivo, ¿no? Y también, si recuerdan en su clase de métodos matemáticos, entonces ese por eso, el momento angular, por eso lo conocemos como un pseudovector, ¿no? Bueno, entonces aquí que cambió la dirección de movimiento. Entonces, si yo solo cambié eso, si reflejé mi sistema, las leyes de física no tendrían que cambiar, ¿no? Y la paridad se conserva, fíjense, en la interacción fuerte, en la interacción electromagnética. Entonces, ahí hay conservación de paridad. ¿Qué pasa en los decaimientos débiles? Ahí hay una violación de paridad. Entonces, un caso claro de esa violación de paridad son los neutrinos, ¿no? ¿Por qué? Siempre que hay un neutrino, yo voy a observar que el neutrino es izquierdo. ¿Qué quiere decir eso? Aquí lo voy a definir con la helicidad. ¿Qué es la helicidad? Es la proyección del spin en la dirección de movimiento. Entonces, si esa proyección va en la misma dirección de movimiento, como les mostraba aquí, de la izquierda, ¿no? Entonces es positiva, la helicidad es positiva, más 1, ¿no? Si va en dirección contraria, fíjense que aquí tengo el spin y la dirección de movimiento va así. Entonces, esa es helicidad negativa, ¿no? Entonces, la helicidad es menos 1. Entonces, cuando la proyección, cuando la helicidad es positiva, decimos que la partícula es derecha, y cuando la helicidad es negativa, decimos que es izquierda, ¿no? Entonces, resulta que los neutrinos que siempre se observan en los procesos son izquierdos y los antineutrinos son derechos. Y no se observa que los antineutrinos sean izquierdos, por ejemplo. Entonces, esa es una violación de paridad, porque no, la naturaleza no tendría que tener una preferencia por una dirección u otra, ¿no? Y también eso fue importante también el decaimiento del muón, porque ahí se estudió la paridad, ¿no? Entonces, lo que se observaba era que había una preferencia para que ese muón decayera en un electrón izquierdo, ¿no? Y no un derecho. Entonces, yo tenía más decaimientos que ocurrían a un electrón izquierdo que a un electrón derecho, ¿no? Y eso no debía suceder, no debería haber una preferencia. Entonces, ahí ya no tengo una simetría, ¿ok? Entonces, la paridad se viola en los decaimientos débiles, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa cuando yo aplico esta otra transformación, CP, que está descrita en las condiciones de Sakharov? CP, además de aplicar la transformación de paridad, voy a aplicar la transformación de carga, ¿no? De conjugación de carga. Entonces, cuando yo aplico esa conjugación de carga, estoy transformando una partícula en su antipartícula, ¿ok? Entonces, la paridad me cambia la dirección de movimiento. Fíjense que por eso este se está moviendo hacia arriba, ahora se va a mover hacia abajo. Y la conjugación de carga me cambia el signo de la carga, ¿no? Entonces, si yo tenía, supongamos que aquí tenía un electrón izquierdo, entonces la transformación CP me lo va a convertir en un positrón derecho, ¿ok? Y fíjense que si ustedes hicieran eso con un neutrino, por ejemplo, si tienen un neutrino izquierdo, entonces al aplicar CP se convierte en un antineutrino derecho, que sí existe en la naturaleza, ¿no? Eso es lo que hemos observado. Entonces, eso parece estar bien. Ok, pero entonces nos preguntamos, ¿ocurre la violación CP, no? Porque es una condición para describir la variogénesis. Y sí, la violación CP se ha observado dentro del modelo estándar en los decaimientos de caones neutros, ¿okay? Que esos son mesones. Eso se observó en 1964 y posteriormente se observó en decaimientos de mesones B y D. Estos D, su profesora Melissa Cruz, ella trabaja en la colaboración que observó esa violación CP en estas partículas, ¿no? ¿Okay?
Entonces, dentro del modelo estándar tenemos que, fíjense que se rompe explícitamente esa carga paridad. También de dónde proviene esa violación carga paridad, eso está descrito en el sector de quarks y por un parámetro que se conoce como la fase de violación CP, ¿no? Que esa fase proviene de la matriz de mezcla de los quarks, ¿no? La matriz EKM. Y también se tiene que esa violación de carga paridad aparece solamente en las interacciones de quarks mediante corrientes cargadas, es decir, que los responsables de esas interacciones son los bosones W. A eso me refiero. Ok. Entonces, fíjense que sí ocurre la violación CP, ocurre dentro del modelo estándar, sin embargo, no podemos explicar con esa violación CP la simetría entre materia y antimateria. Es decir, la que se describe en la variogénesis no la podemos explicar de esa manera, no es suficiente. Entonces, ¿qué ocurre? Que tenemos que buscar otras fuentes de violación CP y eso lo buscamos en lo que se conoce como física más allá del modelo estándar. Entonces, ¿qué nos indica que tenemos que hacer física más allá del modelo estándar? Bueno, precisamente que el modelo estándar, aunque describe exitosamente casi todos los procesos que ocurren en física de partículas, ¿no? Nos da una descripción adecuada de la naturaleza, no puede explicar estos hechos, que son el origen de la masa de los neutrinos, es decir, que según el modelo estándar los neutrinos aparecen sin masa y ya se descubrió que no es así, que sí tienen masa pequeña, pero tienen también la simetría entre materia y antimateria. ¿Por qué? Porque ya vimos que la violación CP no es suficiente para explicarla aquí y que no ocurre la violación del número leptónico, no y bariónico, ¿ok? La interacción gravitacional es otra cosa, o sea, como ya aprendieron anteriormente en la mañana, el modelo estándar me describe la interacción fuerte, débil y la electromagnética, ¿no? Entonces la interacción gravitacional no está descrita dentro del modelo estándar. Y también la existencia de materia oscura, ¿no? Que posteriormente hablaré sobre qué es la materia oscura. ¿Ok? Entonces, resulta que hay más piezas que encontrar, ¿no? Acerca de física más allá del modelo estándar, no significa que el modelo estándar esté mal, ¿no? Sino que hay más allá, cosas más allá que no entendemos, que no podemos explicar solamente con el modelo estándar. ¿Ok? Entonces, fíjense, una pregunta razonable es si ocurre esa violación CP en neutrinos. ¿Ok? ¿Por qué buscar violación CP en neutrinos? Porque los neutrinos son una partícula que es bastante abundante en el universo. Después de los fotones, los neutrinos son las partículas más abundantes. Entonces, es razonable pensar de que si se viola CP en neutrinos, eso pudo haber influido en la simetría materia-antimateria al inicio del universo, ¿no? Al principio. ¿Ok? Entonces, resulta que en 1998 se comprobó por la colaboración de Super Kamiokande, que es un detector bastante grande de neutrinos. Entonces, se corroboró, hay un fenómeno que se llama oscilación de neutrinos, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir eso? No quiere decir que el neutrino esté oscilando o haciendo cosas extrañas, sino que el neutrino cambia de un sabor a otro, ¿no? Entonces, si yo recuerdo, en el modelo estándar, en la tablita, tengo 3 sabores de neutrinos, que son del neutrino del electrón, del muón y del tau. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que un neutrino del electrón que se produce en el Sol, digamos, cuando llega a la Tierra, yo lo detecto como un neutrino del muón y no un neutrino del electrón como se produjo inicialmente. Y eso de la oscilación de neutrinos resolvió otro problema que había en la física, que era el de los neutrinos solares. Que es decir, que después de que se construyó el modelo estándar, se buscó detectar aquí en la Tierra el flujo de neutrinos que provenían del Sol. Pero, ¿qué pasó cuando se quiso detectar? En los experimentos que se repitieron bastantes veces, se detectaba a veces la mitad del flujo de neutrinos, otras veces un tercio, y no se detectaba el flujo completo, ¿no? Entonces no se sabía si había algo más que no entendíamos de la física en ese entonces, o había otra cosa que estaba pasando, ¿no? Entonces un físico italiano, Bruno Pontecorvo, él propuso este fenómeno de oscilación de neutrinos y se pudo corroborar, ¿no? En 1998 y en 2002 por otro experimento, y eso llevó aquí al Premio Nobel 2015, ¿no? ¿Y por qué? Porque es un hecho muy importante que nos muestra que los neutrinos tienen masa, fíjense, porque para que
se dé este fenómeno, ahí es, por aquí está involucrado la masa de los neutrinos. Es decir, que si no tuvieran masa, no pasaría eso. Y se llama oscilación de neutrinos por el comportamiento de la probabilidad, ¿no? Entonces, los que ya estudiaron mecánica cuántica saben que un estado se puede describir de esta manera como combinación lineal de otros estados, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que hay una probabilidad de que cuando yo realizo la medición en el sistema, yo lo encuentre en el estado 1, en el estado 2 o en el estado 3, ¿no? Entonces, eso es esencialmente la oscilación de neutrinos y esa probabilidad, su comportamiento es, al graficarlo, es como oscilatorio, ¿no? Entonces, por eso se llama oscilación de neutrinos. Entonces, esta matriz que aparece aquí, que es una matriz unitaria, es la matriz de PMNS, o sea, descrita por los nombres de los físicos que estudiaron este fenómeno. Y esa matriz tiene parámetros importantes, ¿no? Que son los ángulos de mezcla y una fase de violación CP. ¿Okay? Entonces, hay muchos experimentos que actualmente están enfocados precisamente en medir esa fase de violación CP, que son el T2K en Japón, NOVA y DUNE en Estados Unidos, ¿no? Entonces, esos, por ejemplo, el T2K usa el Super Kamiokande para detectar neutrinos y ellos encontraron precisamente en el 2017, vieron evidencia, ¿no? De que había violación CP en neutrinos. ¿Cómo se mide esa evidencia? Pues por la fase de violación CP. Entonces, esa fase tiene que ser distinta de 0 o 180, porque entonces ahí ya no ocurre violación CP. Entonces, ellos han logrado excluir los valores que están entre 0 y un poco menos que 180, es decir, que no puede tomar esos valores, a eso me refiero con excluirlos, pero hace falta también que mejoren el intervalo de confianza, ¿no? Y la significancia estadística de esos resultados, porque esos resultados tienen una significancia estadística de 3 sigma, ¿no? Entonces eso todavía no es suficiente como para que nosotros demos por hecho de que sí se vio la CP en los neutrinos, ¿no? Entonces, eso se traduce, fíjense, de ver si los parámetros, es decir, si yo tengo, si mido la probabilidad de que un neutrino electrón cambie a un neutrino del muón y luego mido la probabilidad de que un antineutrino de electrón cambia un antineutrino del muón. Entonces, si esas probabilidades son iguales, es decir, si los parámetros son iguales, entonces yo no tengo violación CP, pero si son distintas, entonces hay un comportamiento distinto de la antimateria respecto a la materia y ahí es donde se viola CP. Entonces, ese podría ser un paso importante para entender la simetría entre materia y antimateria, ¿no? Que podríamos encontrar la violación CP en neutrinos. ¿Okay? Entonces, respecto a los neutrinos, todavía hay muchas cosas que no se saben, ¿no? Entonces, una de ellas es si los neutrinos son partículas de Majorana o son partículas de Dirac. Entonces, hasta ahora hemos hablado de las partículas de Dirac, que las partículas de Dirac, o sea, son partículas que tienen una antipartícula. O sea, tengo electrón, tengo un positrón, ¿no? Y son distintos. ¿Okay? ¿Qué pasa con las partículas de Majorana, los fermiones de Majorana? Esas son fermiones que son sin carga y que son su misma antipartícula. ¿Okay? Entonces, dentro del modelo estándar, los que podrían ser partículas de Majorana son precisamente los neutrinos. ¿Por qué? Porque no tienen carga. ¿Okay? Entonces, el término de masa de las partículas de Majorana se describe de esta manera. Fíjense, este es el conjugado hermitiano. Entonces, matemáticamente lo describimos así, ¿no? Que este es igual a su antipartícula. ¿Y por qué nos interesa saber si los neutrinos son partículas de Majorana? Bueno, resulta que este término introduce acá una violación del número electrónico de 2 unidades, ¿ok? Entonces, también sería un proceso importante que nos ayudaría a comprender la variogénesis, ¿no? Si se determina que los neutrinos son partículas de Majorana, porque se viola el número electrónico, ¿ok? Entonces, esas partículas fueron propuestas por, fíjense, este físico italiano también, Ettore Majorana, ¿ok? Bueno, entonces, ¿cuál sería una manera de comprobar si los neutrinos son partículas de Majorana? Entonces, tenemos descrito este proceso, que es un doble decaimiento beta sin neutrinos. Fíjense bien, aquí no tengo al final neutrinos. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Si yo tengo un átomo con A nucleones, Z protones, entonces al darse ese proceso, un doble decaimiento beta, voy a tener 2 protones más
y 2 electrones, ¿no? Y 0 neutrinos, ¿ok? Entonces, doble decaimiento beta, acuérdense que el decaimiento beta era que el neutrón decaía al protón, al electrón y un antineutrino del electrón. Entonces, aquí ya no tengo esos neutrinos. Tengo los 2 protones y los 2 electrones, fíjense. Entonces, básicamente este proceso consiste de que ocurrió este decaimiento beta acá. Entonces, esto debería ser un antineutrino, ¿no? Y para que ocurra este otro proceso, yo debería tener un neutrino, no un antineutrino. Entonces, ¿cómo es eso posible? Solo es posible si el neutrino es un misma antipartícula, ¿no? Entonces ocurre este otro proceso acá. Y al final no tengo neutrinos. Entonces, ese proceso no se ha podido observar y es bien difícil de observar. En primero hay que recordar, no les mencioné eso, pero creo que se los mencionaron en la mañana, que los neutrinos solo interactúan a través de la fuerza débil, ¿no? Entonces, casi no interactúan con nada. Entonces, eso también hizo muy difícil que se pudieran detectar, y se pudieron detectar, o sea, el neutrino se fue propuesto por Pauli en 1930 y se pudo detectar ya casi en los 60, ¿no? ¿Por qué? Porque era muy difícil. Entonces, las condiciones experimentales para detectar neutrinos son muy difíciles porque casi no interactúan con nada y cualquier otra cosa se me puede colar en el detector, ¿no? Como por ejemplo los muones. Entonces, debido a eso, los experimentos de neutrinos se colocan subterráneos, ¿no? Para que haya menos ruido ahí en las mediciones, ¿no? Por decirlo de esa manera. Entonces, eso lo hace difícil. Decíamos, los experimentos con neutrinos son difíciles. También fíjese que este tiene una mitad de vida de los 26 años, que no significa que tengo que esperar, o sea, eso es mayor que la edad del universo, ¿no? Entonces ustedes van a pensar imposible, pero eso, recordemos que este es el tiempo en el que decae la mitad de los átomos, ¿no? Entonces no tengo que esperar todo ese tiempo para que decaigan, no, pero van a suceder muy pocos eventos. Entonces ese experimento necesita correr por un gran periodo de tiempo para obtener suficientes datos, ¿no? Entonces, hay experimentos propuestos para estudiar este doble decaimiento beta, ¿no? Hay uno que está corriendo actualmente, que es Gerda, que ese busca detectar el doble decaimiento beta sin neutrinos, fíjense, en núcleos de germanio 76, ¿no? A través del decaimiento, doble decaimiento beta de esos núcleos. Y también hay otros propuestos como el nexo, ¿no? Que el nexo, ese trabajaría con, sería llenar un tanque de xenón líquido y estudiar los decaimientos ahí, ¿no? Entonces, eso también nos confirmaría, decíamos que los neutrinos son partículas de Majorana y también nos daría pistas para poder estudiar la simetría bariónica, porque confirmar ese proceso es confirmar la violación del número leptónico, ¿ok? ¿Qué otras pistas tenemos, no? Entonces, además mencionamos todos estos fenómenos, ¿no? De la simetría bariónica, que no puede explicarse por el modelo estándar. Por ahí mencioné también que no puede explicarse la existencia de materia oscura. Entonces, te dirán, ¿qué es eso de materia oscura? Dice que en 1968 Vera Rubin y Ken Ford estudiaron lo que es la curva de rotación en galaxias espirales, ¿no? Entonces, ¿qué es eso? Decir que aquí se grafica la velocidad de las estrellas que están a cierta distancia, ¿no? Del centro de la galaxia. Y lo que se predice, ¿no? Según la física, es esto, ¿no? Que la velocidad a la que están rotando, ¿no? En la galaxia espiral iba a disminuir de esta manera, ¿no? ¿Ok? Pero, sin embargo, lo que se observó era el otro comportamiento, ¿no? Que fíjense que aquí la curva va como casi constante, es decir, que a partir de cierta distancia se va como aplanando la curva, ¿no? Entonces, que ya en esta época habrán escuchado mucho ese término de qué es aplanar la curva. Entonces, ¿qué estaba pasando ahí? Resulta que la materia visible que hay en la galaxia no es suficiente como para que se produzca ese efecto. Si yo agrego más materia ahí, parece que sí, entonces eso cuadra con las observaciones y eso qué quiere decir que hay materia ahí que yo no puedo observar que me está produciendo ese efecto y eso es lo que nosotros llamamos materia oscura. ¿Por qué oscura? Porque no emite ni absorbe luz y por esa razón no la podemos observar, ¿no? Además, esa materia es responsable de que las galaxias se mantengan unidas porque a la velocidad a la que giran los objetos,
ya en los extremos de la galaxia deberían de escapar, ¿no?, del campo gravitacional de la galaxia. Entonces, eso no ocurre y por eso es que buscamos la materia oscura. Entonces, ¿qué característica tiene esa materia oscura? Entonces, es eléctricamente neutra, no interactúa con los fotones, por tanto no interactúa con el campo electromagnético. Interactúa muy débilmente con otras partículas y se piensa que fundamentalmente solo a través de la gravedad, ¿no? Entonces, lo cual lo hace muy difícil de detectar. Entonces, ya decíamos que los neutrinos eran muy difíciles de detectar. Detectar materia oscura es más difícil aún, y por eso no lo hemos hecho. Es estable, es decir, que no decae a otras partículas, y también se llama fría, ¿no? No relativista, es decir, que cuando esa materia se desacopló del plasma inicialmente en el universo, entonces eso no era relativista, ¿no?, según el modelo de Landau Dark Matter. ¿Okay? Entonces, fíjense que esa materia oscura que no conocemos representa un poco más de la cuarta parte del contenido de todo el universo, ¿no? Y la materia bariónica como tal, solo el 5%. Entonces, realmente la mayoría del universo es desconocido para nosotros y fíjense, toda esta cantidad enorme es energía oscura, ¿no? Entonces, que ese, como mencionaba el doctor Quevedo en la mañana, es otro problema abierto. No sabemos qué es exactamente esta energía oscura, solo sabemos que se contrarrestra a la gravedad y qué es lo que está provocando la aceleración, la expansión acelerada del universo. ¿Okay? Entonces, esas son las características que tiene que tener la materia oscura y hay muchos candidatos propuestos, ¿no? Que eso creo que también se mencionó en la mañana. Entonces, podría ser que la materia oscura esté hecha de partículas supersimétricas. Fundamentalmente, el candidato favorito son los WIMPs, que son partículas que interactúan débilmente con otras partículas y que están en la escala electrodébil. Y también bosones escalares, esos podrían ser candidatos, ¿no? Si ustedes se preguntan si los neutrinos son neutros, casi no interactúan con algo, ¿por qué no son candidatos a materia oscura? Bueno, los neutrinos no pueden formar estructuras, ¿no?, en las galaxias, ¿no? ¿Por qué? Porque escapan casi de todo, ¿no? O sea, los neutrinos viajan casi sin ningún problema a través de todo el universo y casi sin interactuar y atraviesan toda la materia, ¿no? Entonces, los neutrinos no pueden ser materia oscura y también por la masa, está excluida, ¿no? Ok, entonces, ¿pero qué tiene que ver esa materia oscura con la bariogénesis? Fíjense. Entonces, hay modelos propuestos en el que se puede generar bariogénesis a través de la aniquilación de partículas de materia oscura. ¿Ok? Esa es una. Además, podemos construir modelos que expliquen simultáneamente todos estos fenómenos que decíamos que el modelo estándar no puede explicar. Es decir, que expliquen la densidad que se observa de materia oscura, según Planck, la simetría de materia-antimateria y el origen de la masa de los neutrinos. Y uno de esos modelos simples es el modelo escotogénico. Entonces, el modelo escotogénico es como el modelo estándar, pero yo le voy a agregar 3 neutrinos pesados, o sea, 3 fermiones, y un doblete inerte. Inerte porque ese no adquiere, a diferencia del Higgs, del modelo estándar, no adquiere un valor de expectación en el vacío. Entonces, fíjense, con ese modelo o modelos parecidos o basados en ese modelo escotogénico, se puede generar bariogénesis a través del decaimiento de partículas pesadas, ¿no? Que les comentaba anteriormente que ese es el modelo más sencillo. ¿Okay? Entonces, si nosotros supongamos que tenemos una partícula X, decae en distintos canales, es decir, que se producen 2 reacciones distintas, con número bariónico B1 y B2, número electrónico L1 y L2. Entonces, fíjense, sus reacciones de decaimiento están dadas por esto, ¿no? R y 1 menos R, respectivamente. Entonces, ¿qué pasa con las antipartículas? O sea, la antipartícula de X va a decaer a canales con número bariónico de signo opuesto, como lo había mencionado anteriormente, menos B1 y menos B2, números leptónicos menos L1 y menos L2. Entonces, y las razones de decaimiento dadas de esta manera, ¿no? Entonces, cuando yo calculo el número bariónico total que se produce en el decaimiento de esa partícula, obtengo esta relación y el decaimiento correspondiente para su antipartícula está dado por esto. Y si yo lo sumo los dos para ver globalmente cuál es el número bariónico total, entonces, simplificando un poco, llego a esto. Entonces, fíjense, si ese R es distinto de R barra, es decir, que si la razón de decaimiento de las partículas es distinta de la razón de decaimiento de las antipartículas, entonces ahí yo voy a tener una evaluación de carga y carga de paridad.
Entonces, vemos lo que ya habíamos mencionado anteriormente, que esa es una condición necesaria para que se produzca la variogénesis, ¿no? La simetría entre materia y antimateria, ¿no? Porque eso me indicaría claramente que hay un comportamiento distinto, ¿no? Entre ambas. ¿Ok? Entonces, si yo voy pensando en todo esto, ¿no? En describir todos esos fenómenos con un solo modelo, o sea, que lo que resulta atractivo pensar así, conveniente explicarlos. Entonces, es decir, tener un modelo en el que yo pueda explicar el origen de la masa de los neutrinos, la simetría bariónica, la presencia de materia oscura, ¿no? Y violación CP. Entonces, si yo junto todo eso, ese sería un modelo exitoso y eso es lo que muchas personas están trabajando ahorita. Entonces, eso nos recuerda también a una frase que dijo Weinberg, ¿no? Que eso es lo que los físicos aman, ver muchas cosas que parecen diferentes como aspectos de un fenómeno fundamental, ¿no? Que eso fue precisamente lo que hizo él con Ardus Alan y Sheldon Glasgow en el modelo estándar, ¿no? Entonces, explicar varias cosas, ¿no? Como distintos aspectos, ¿no? De una teoría fundamental. Entonces, eso sería muy bueno si podemos explicar todos esos fenómenos, ¿no? Entonces, hay pistas, ¿no? Por ejemplo, de esos que les comentaba del modelo escotogénico, y hay otros modelos propuestos también, ¿no? De que van explicando varios de estos fenómenos a la vez, ¿ok? Entonces, en resumen, lo más importante que hay que recordar, fíjense, es que en el modelo estándar, la violación CP de Quartz no es suficiente para explicar la simetría entre materia y antimateria, ¿no? Entonces, necesitamos buscar violación CP en el sector de leptones y, por tanto, física más allá del modelo estándar, ¿no? Entonces, explicar esa simetría requiere de física más allá del modelo estándar, ¿ok? También la detección del doble decaimiento beta sin neutrinos nos confirmaría que los neutrinos son partículas de Majorana y además nos ayudaría a explicar la simetría bariónica, ¿no? Nos daría más pistas para poder comprenderla. Y también hemos observado evidencia de violación CP de neutrinos, pero se necesita restringir más los parámetros, ¿no? Y mejorarse la significancia estadística de los resultados. Por eso las colaboraciones de los experimentos han sido prudentes al respecto y todavía no han dado por hecho algo, ¿no? No han anunciado ningún descubrimiento hasta ahora. Pero se sigue trabajando en ello. Y también decíamos que podemos construir modelos que expliquen simultáneamente todos estos fenómenos, ¿no? Entonces, origen de masa de neutrinos, la existencia de materia oscura y también la generación de variogénesis, ¿sí? Y los dejo con esta cita de Steven Weinberg, de que nos resalta cuál es la importancia de comprender el universo, ¿no? O sea, porque es importante para nosotros comprender el universo. Y eso es todo en parte, todos los que tenía que contarles por ahora. No sé si hay Muy preguntas. bien. Sí, si hay preguntas, pues pueden levantar la mano y les damos el espacio. Eh, bueno, para el espacio al doctor Brian Larios, que parece que quiere decir algo. Ajá, hay dos Sí. manitas levantadas. A ver. Sí, le cedo la palabra a Lorenzo. Hola, buenas tardes, Cheryl, ¿cómo está? Hola, Lorenzo. Saludos. Mire, Gracias. la pregunta mía es un poco más, no sé, un poco banal, podría decir, pero es con respecto al círculo que mostró en su gráfico de círculo. ¿Cómo se hace para deducir esos porcentajes sobre la energía oscura o sobre la materia oscura? ¿Cómo se hace para deducir que ese porcentaje no se sabe y que hace falta? Muy bien, gracias por la pregunta. Eso se hace mediante observaciones cosmológicas. Entonces, el satélite Planck hace observaciones en base al fondo cósmico de microondas y se obtienen estos porcentajes, ¿sí? Que, por cierto, olvidé ponerles la referencia ahí, pero ellos anunciaron sus resultados más recientes en el 2018. Entonces, en base a esos porcentajes que se miden la densidad de materia bariónica, densidad de materia oscura, entonces es que se calculan estos porcentajes. Ok. Bueno, muchas gracias. Gracias.
Bien, Adelante, Gabriela. No sé si tienen otra pregunta. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Mi pregunta es si el fenómeno de la oscilación de neutrinos es el único lugar donde se puede encontrar la violación CP o existen otras vías. A ver, en el sector de leptones sí parece indicar que puede estar ahí. O sea, en los experimentos se busca ahí en los experimentos de oscilación de neutrinos por esa fase de la matriz de mezcla, ¿no? Entonces, esa matriz de mezcla, a ver, que la describí acá, es básicamente la matriz que me transforma de estos a estos de acá, ¿no? De los estados de sabor a los estados del hamiltoniano, ¿no? Entonces, ahí está ese parámetro importante y por eso se busca la violación CP ahí. También la buscamos ahí, más que todo, por la abundancia de los neutrinos, ¿sí? Entonces, si hay violación SP en el sector newtónico, debe estar ahí en los neutrinos. No sé si eso contesta la pregunta. Sí, muchas gracias. Bueno, saludos. ¿Alguna otra pregunta? Vamos a ver si hay aquí en Facebook. Bueno, no la veo. Bueno, por mientras yo tengo una pregunta. Usted mencionó sobre una de las condiciones para la simetría. Sí. Es que tiene que estar fuera del equilibrio termodinámico. Okay. ¿Por qué se requiere esa condición? Muy buena pregunta. Pues básicamente cuando se rompe el equilibrio también hay una violación de simetría, ¿no? Entonces, esa condición casi siempre está garantizada en el hecho de que el universo se está expandiendo, entonces se rompe el equilibrio térmico. Entonces, por eso debe ser una condición. O sea, es decir, cuando estas ocurren, también se rompe el equilibrio térmico. Ok, gracias. Bueno, hay otra pregunta aquí de Carlos Romero que dice, estos modelos de anti... Hola, si quieres te puedo hacer la pregunta, no sé. Mi pregunta es, bueno, tú me hablaste de que estos modelos de esta antisimetría que se dio en el universo temprano, ¿no? Pero ya me estás hablando de un modelo inflacionario, ¿no? Entonces, no sé, desde un modelo lambda CDM, no sé si sabes si es válido modelos cosmológicos conformes o otro tipo de cosmología, o solo se ha estudiado este tipo de antisimetría como ya de un modelo inflacionario. No sé si sabes un poco al respecto de esa parte. A ver, no estoy segura de entender la pregunta. A ver, ¿es la relación que tiene que ver el modelo inflacionario con estos modelos? Sí, porque tú me hablas del Big Bang, ¿no? O sea, de un Ajá. universo temprano. Entonces ya estamos asumiendo que estamos trabajando en cosmología inflacionaria. Entonces, Sí. O sea, no eso sabes está si se ha contemplado. trabajado, Ajá. no sabes si se ha trabajado en otro tipo de cosmología que no incluye un Big Bang como cosmología conforme o No. cosmología de... Bueno, más que todo la relación está en las características que tiene la materia oscura, ¿no? Entonces, esas características las impone el modelo lambda Coulter Matter, ¿no? Entonces, aquí no estoy contemplando otros modelos, que ese hasta ahora ha pasado como casi todas las pruebas, ¿no? O sea, es decir, todos los checks de, que ese debe ser el modelo. Ahora, la inflación, es decir, si ocurre inflación, y eso lo menciono, entonces, la simetría tuvo que haberse producido después de esa inflación, ¿no? Entonces, solamente por eso lo menciono, porque si se produce antes de la inflación, entonces se diluye, ¿no? Así como se supone que se pudieron haber diluido los monopolos magnéticos, ¿no? Y que por eso no los observamos actualmente. No sé si eso contesta la pregunta. Ok, gracias. Sí, gracias. Bueno. Ok, bueno, tenemos otra pregunta ahí de Daniel Martínez. No sé si quieres abrir tu micrófono para expresarla con más claridad.
Hola, ¿me escucho? Sí, Sí, sí. sí. Ok. La pregunta es sobre la simetría T o la posible violación de simetría T, ya que tengo Ah, entendido que se espera que CPT sea una simetría general conservada, aunque tengo entendido que no se ha medido, ujú, pero se sabe que CP sí es violada. sí. Entonces, no sé si la posible violación de simetría T tenga alguna relación con la variogénesis o con la simetría de materia-antimateria, o si estoy completamente fuera de lugar. Mm, podría ser, ¿eh? Pero esa sí se espera que sea una simetría fundamental de la naturaleza. Es decir, hasta ahora todo indica que parece ser así. Ahora, eso puede tener relación con otro tipo de problemas en la física. Realmente aquí no se ha estudiado mucho sobre esa violación porque las condiciones que se requieren son nada más violación C y CP, ¿no? Entonces, si hay violación de inversión temporal, no lo sabemos, pero no es tan relevante para la variogénesis, hasta donde sabemos ahora. Ok, gracias. Bueno, Y creo que ahora sí. Hola, ¿sí me escuchan? ¿sí? Cheryl, muchas felicidades. Antes que todo, realmente muy clara la plática, muy bonita. Al menos eh, felicito realmente por el trabajo que está haciendo. Yo tengo una pregunta. Bueno, tengo varias, pero la primera es, por ejemplo, ya hay un modelo más favorecido, por ejemplo, en lo que te refieres en física más allá del modelo estándar, o por ejemplo, solo es estudiando el sector fermiónico, ampliándolo, o también, por ejemplo, hay alguna ventana para el Minimal Supersymmetric Standard Model, o términos tipo Kostelecky en el Lagrangiano, que violen también Lorentz, que tanto se ha avanzado en la conexión de la violación de Lorentz y la violación de CP. Y la otra, de una vez, es si, los, si, si desde el lado teórico se está tratando de empatar con el experimento en los cálculos de decaimientos, los están haciendo a nivel árbol o las correcciones radiativas podrían venir a mejorar la precisión. Básicamente eso. Ok, bueno, gracias. Y pues por ahora, o sea, hay como muchos modelos propuestos, no hay así como uno preferido, es decir, como un modelo propuesto más allá del modelo estándar, sino que hay varios, ¿no? Hay unos que incorporan supersimetría y otros que no incorporan supersimetría. Está, por ejemplo, el escotogénico le gusta a mucha gente porque es un modelo simple, o sea, relativamente no tengo que aumentar como demasiado número de parámetros. Y ese pues me explica el origen de la masa de los neutrinos a nivel de un loop, ¿no? La generación a nivel de un loop. Entonces, sí se consideran esas correcciones radiativas, ¿no? Sí es lo que se está buscando. ¿Y cómo se empata con los experimentos? Pues en el caso de los modelos de materia oscura, lo que se busca es que ese modelo me reproduzca la abundancia de materia oscura, ¿no? Según las observaciones de Planck, que es, a ver, tenía por acá, ¿no? Entonces es decir que ese modelo me reproduzca la densidad de materia oscura que se observa con Planck, ¿no? Y también de los decaimientos, pues los experimentos lo que nos imponen es las secciones eficaces, ¿no? Las condiciones de las secciones eficaces de las interacciones entre los nucleones y las partículas de materia oscura. No sé si eso contesta la pregunta. O sea que yo puedo tener el modelo escotogénico y puedo considerar naturaleza de materia oscura diferente, incluso puede ser acciones combinado con... Sí, de hecho, el modelo escotogénico hay dos distintos tipos de candidatos que son, o podrían ser los neutrinos, es decir, de los neutrinos más ligeros, puede ser un candidato fermiónico, o puede venir del doblete inerte que introduzco, ¿no? Que también se me olvidó explicar eso, que el inerte, o no, si lo mencioné, inerte porque no adquiere un valor de expectación en el vacío, ¿no? Y eso me garantiza la estabilidad del candidato a materia oscura, ¿no? Entonces, podría tener un escalar bosónico, podría tener un fermiónico, también se pueden hacer modelos combinados que incluyan acciones o incluso inflación dentro del modelo. Excelente, muy clara la respuesta. Muchas gracias. Bueno, gracias. No sé si hay alguna otra pregunta. David, ¿está por ahí?
Creo que nuestro moderador está teniendo problemas por lo visto. Bien, si no hay... Ah, se desconectó. Pero bueno, si no hay más preguntas, pues no, nos queda más que agradecerle de nuevo a la candidata, a doctor Cheryl Melara, y muchas felicidades y estaremos expectantes de todos sus logros, ¿verdad? Muchas gracias. Por todo y por la invitación. Hasta luego. Hasta luego. David, ¿ya está por acá?